Keanu Reeves, conocido en todo el mundo por sus icónicos papeles cinematográficos, estaba en casa, rodeado de libros de arquitectura y revistas de diseño que alimentaban su nuevo interés por los inmuebles históricos. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. «Keanu, soy Edward», dijo una voz excitada al otro lado de la línea. Edward, su agente inmobiliario de confianza, era un hombre siempre lleno de entusiasmo cuando encontraba algo especial. «Dime, Edward, ¿qué tienes para mí?», preguntó Keanu, con ese tono relajado que solo alguien de espíritu tranquilo podía tener. «Este te gustará. Una mansión del siglo XIX en las afueras de Savannah, Georgia. Es un hallazgo raro. Lleva años abandonada, pero el potencial es enorme. Piensa en columnas ornamentales, lámparas de araña que parecen sacadas de una película antigua y un jardín que, con un poco de cuidado, podría volver a ser espectacular», explicó Edward, con la emoción rebosando en cada palabra. Keanu frunció el ceño, intrigado. «Suena interesante. Pero, ¿por qué ha estado abandonado tanto tiempo?». «Oh, hay muchas historias. Dicen que los dueños originales abandonaron el lugar a toda prisa, y desde entonces la mansión ha pasado de unas manos a otras sin encontrar nunca un destino digno. Sé que te gustan los lugares con historia, y este tiene un encanto diferente, algo que tienes que ver por ti mismo». Los detalles empezaron a tomar forma en la mente de Keanu. Imaginó el tipo de arquitectura que podría encontrar, las lámparas de araña antiguas que colgaban del techo y el jardín cubierto de naturaleza que había reclamado el espacio. Algo en la descripción de Edward le enganchó, como un señuelo bien colocado. «De acuerdo, Edward. Envíame la dirección. Quiero echar un vistazo hoy mismo», respondió Keanu, ya en pie, como si su decisión hubiera despertado en él una energía renovada. «Sabía que te interesaría. Merecerá la pena, te lo prometo», añadió Edward, antes de colgar. Mientras Keanu recogía sus llaves y una chaqueta ligera, reflexionó sobre el misterio de la mansión. Para un hombre tan acostumbrado a convertir escenarios de ficción en realidades cinematográficas, la idea de explorar un lugar cargado de historia parecía irresistible. Más que una inversión, la propiedad prometía algo que ningún dinero podría comprar. Una experiencia única, una mirada al pasado que esperaba ser desentrañada. Con la dirección en la mano y el deseo de saber más, Keanu puso rumbo a la misteriosa mansión de Savannah, sin imaginar lo que le esperaba al otro lado. Cuando Keanu llegó a la mansión, aparcó el coche delante de la oxidada verja y respiró hondo. La vista que tenía delante era casi hipnótica. La mansión, antaño un monumento de lujo y grandeza, ahora parecía haber sido tomada por el tiempo. Las enredaderas trepaban por las columnas, envolviéndolas como si quisieran protegerlas de años de abandono. Las ventanas estaban polvorientas, algunas agrietadas, revelando un interior oscuro que parecía observar al inesperado visitante. «Vaya. Esto es algo que ni siquiera los decorados de Hollywood pueden reproducir», murmuró Keanu para sí, con una mezcla de fascinación y curiosidad en la voz. Empujó la verja, que crujió en señal de protesta, casi como si se resistiera a dejar entrar a alguien. Caminando por el desgastado sendero de piedra, sintió el peso de la historia en aquel lugar. Cada detalle contaba una historia tácita. La gigantesca puerta principal tallada a mano, las lámparas de araña de la entrada cubiertas de una fina capa de polvo, el olor del pasado impregnando el aire. Keanu empujó ligeramente la puerta y el sonido resonó en las paredes vacías como una advertencia. Dentro, la atmósfera pareció cambiar. El aire estaba cargado de una mezcla de decadencia y misterio. Atravesó los pasillos, y cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo. Sin embargo, algo le llamó la atención: signos de vida reciente. En un rincón de la sala principal, una manta estaba cuidadosamente doblada sobre un viejo sillón. Cerca, envoltorios de comida vacíos revelaban que alguien había estado allí. «¿Qué tenemos aquí?», comentó Keanu en voz baja, mientras se agachaba a mirar las débiles marcas en el suelo polvoriento, como si por allí hubieran pasado unos piececitos recientemente. Decidido a seguir explorando, subió las escaleras de madera que crujían bajo el peso de sus pasos. El silencio de la mansión solo se veía interrumpido por el sonido del viento que pasaba por los huecos de las ventanas. Al llegar al segundo piso, sintió una presencia. Nada visible, pero había algo en el aire, algo que le hizo avanzar con cautela. Entonces lo oyó. Un sonido bajo, casi imperceptible, procedente del ático. Una mezcla de movimiento y un débil grito ahogado. Keanu sacó su teléfono móvil y encendió la linterna, iluminando la escalera que conducía al piso superior. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, con voz firme pero no agresiva. En el ático, la luz reveló una escena inesperada. Acurrucada en un rincón, una niña de no más de 10 años sostenía a un bebé en brazos. Sus ojos, muy abiertos, estaban llenos de miedo, pero había algo más en ellos:
una determinación impresionante para alguien tan joven. No pasa nada, dijo Kenú con calma, levantando una mano como para demostrar que no corría peligro. Bajó lentamente hasta ponerse a la misma altura que la chica. Lamo Keanu. No te herdano, te lo prometo. La niña estrechó al bebé contra su pecho, protegiéndolo instintivamente con los brazos. Aunque parecía desconfiada, no apartó la mirada de él, como si estuviera evaluando si podía creer sus palabras. Kenú mantuvo una postura tranquila, poniéndose a la altura de la niña, mientras observaba sus ojos que, a pesar de su evidente miedo, también transmitían valentía. Sonrió suavemente, tratando de transmitir tranquilidad. Eres Lily, ¿verdad? Todo está bien ahora. Nadie va a hacerte daño, dijo, con voz firme pero llena de amabilidad. La chica vaciló, con los brazos aún apretando al bebé contra su pecho. Su expresión parecía una mezcla de desconfianza y alivio al ver por fin a alguien que no parecía una amenaza. Al cabo de unos segundos, su voz salió en un leve susurro, pero cargada de determinación. ¿Cómo sabes mi nombre? Kenú señaló un cuaderno arrugado en el suelo junto a ella. Está escrito ahí, respondió ella con una leve sonrisa. Por lo que parece, eres una hermana increíble. Me doy cuenta con solo mirarte a ti y al bebé. Lily no contestó inmediatamente, pero sus ojos, antes tan abiertos, se relajaron ligeramente. Acomodó al bebé en sus brazos, que parecía dormir, y miró a Kenú con una expresión casi de alivio. Se llama Noah, dijo, con un orgullo que no casaba con la caótica situación que la rodeaba. Lily y Noah, repitió Kenú, como si memorizara los nombres. Debéis de tener hambre. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? Lily se mordió el labio y apartó la mirada, como calculando cuánto podía confiar en él. Tras un largo momento, respondió, unas semanas, quizá más. He perdido la cuenta. Mi madre dijo que volvería pronto, pero aún no lo ha hecho. Aquella frase pareció pesar en el aire. Kenú se dio cuenta del esfuerzo que Lily estaba haciendo para no mostrar tristeza o miedo. Su forzada madurez era evidente, pero eso solo hacía la situación aún más conmovedora. ¿Has estado cuidando de Noah todo este tiempo?, preguntó Kenú, realmente impresionado. Sí, sé dónde encontrar comida. Le hago dormir. Me ocupo de todo, respondió Lily con firmeza, como si quisiera dejar claro que estaba saliendo adelante, incluso con toda la adversidad. Kenú respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que esta chica cargaba sola. Lily, esto es increíble. Eres muy fuerte. ¿Lo sabías? Pero nadie debería hacer esto solo. Por eso estoy aquí. Quiero ayudarte, dijo él, en el tono más acogedor posible. Ella le observó unos segundos más antes de hablar. ¿No vas a hacernos daño? ¿No sois como otras personas? Kenú, conmovido por la vulnerabilidad de sus palabras, respondió sin vacilar, en absoluto. Conmigo estáis a salvo, os lo prometo. Saldremos de aquí y me aseguraré de que tengas todo lo que necesites. Noah estará cómodo, y no tendrás que cargar con todo tú sola nunca más. La propuesta de Kenú pareció conmover a Lily. A pesar de su reticencia a confiar completamente, finalmente asintió, aún abrazando a Noah con fuerza. Kenú le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Vamos, tenemos un largo camino por delante, pero juntos podemos solucionar esto. Con una última mirada alrededor del ático, Lily suspiró y comenzó a seguir a Kenú, cargando al pequeño Noah. No estaba segura de cómo sería a partir de entonces, pero algo en la presencia de Kenú le daba un rayo de esperanza. El piso de Kenú era todo lo contrario a la decadente mansión que Lily y Noah habían dejado atrás. Moderno y luminoso, tenía enormes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad, muebles elegantes pero acogedores y una energía pacífica que parecía contrastar con el caos que vivían los hermanos. Sin embargo, Lily no se dejó impresionar tan fácilmente. Sentada en el sofá con Noah en el regazo, observaba todo a su alrededor con ojos atentos, evaluando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Susan, la cuidadora contratada por Kenú, entró en la habitación con una cálida sonrisa, llevando una bandeja con zumo y galletas. Aquí tienes, Lily. Sé que has tenido un día duro. Toma un poco, te sentará bien, dijo, colocando la bandeja sobre la mesita. Lily abrazó a Noah contra su pecho, como si lo protegiera de una amenaza invisible. Cuidaré de él, respondió rápidamente, con voz baja pero firme. Ni siquiera miró las galletas. Kenú, sentado en un sillón cercano, se inclinó hacia adelante, intentando suavizar la tensión de la habitación. Susan solo quiere ayudar. Ahora no tienes que hacerlo todo tú sola, Lily.
Sé que ha sido duro, pero no tienes que llevar todo el peso aquí, dijo, con el tono suave que siempre parecía encontrar el equilibrio perfecto entre firmeza y empatía. Lily finalmente levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de algo que oscilaba entre la desconfianza y el cansancio. Puedo cuidar de Noah. Él me necesita. Lo hago todo bien, respondió, con una madurez que no correspondía a su edad. Kennu le dedicó una pequeña sonrisa, sin apartar los ojos de ella. No me cabe la menor duda. Eres increíble, Lily, de verdad. No todos los días que nos alguien tan joven que pueda hacer tonto. Pero ¿sabes qué más es increíble? Tener ayuda cuando la necesitas. Todo el mundo se merece eso. Incluso tú. Esa respuesta pareció haber desarmado un poco las barreras de Lily. Miró a Susan, que estaba sentada en una silla cercana, con las manos apoyadas en el regazo, esperando pacientemente. Todavía sin decir nada, Lily cogió una de las galletas y le dio un mordisco vacilante. Así es, comentó Kennu con una discreta sonrisa. Ahora, sobre Noah. Parece estar disfrutando de su nueva cuna, ¿verdad? Lily miró al bebé, que ahora dormía plácidamente en sus brazos. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sí, es suave. Mucho mejor que el suelo, admitió, casi en un susurro. Kennu sintió que el corazón se le apretaba ante aquellas palabras. Se levantó y se acercó a una estantería cercana, cogiendo un álbum de fotos. Volvió al sofá y se sentó junto a ella. ¿Sabes? Cuando yo era pequeño, mi vida tampoco era fácil. Pero ¿sabes lo que siempre me ayudó? Buenas personas que me demostraron que no tenía que afrontarlo todo sola. Y ahora quiero ser esa persona para ti, dijo, mientras hojeaba el álbum, mostrando fotos de momentos sencillos pero felices. Lily miró las fotos, curiosa, mientras estrechaba a Noah entre sus brazos. Había algo en el tono de Keanu, una sinceridad que empezaba a ganar su confianza. Aunque todavía reacia, Lily permitió que Susan sostuviera a Noah durante unos minutos, observando cada uno de sus movimientos, como si quisiera asegurarse de que todo estaba en orden. Susan, por su parte, fue cuidadosa y respetuosa, lo que pareció aliviar un poco la tensión. A medida que pasaban las horas, Lily empezó a hablar más. Frases cortas, algunas anécdotas sobre su estancia en la mansión, y poco a poco, comenzó a surgir un lado más relajado. Al ver esto, Kennu sintió que algo despertaba en su interior. Un instinto protector tan fuerte que no permitiría que nada más le sucediera a esos niños. Kennu volvió a la mansión con un propósito diferente esta vez. Con una potente linterna en la mano y una mirada decidida en los ojos, empezó a explorar las habitaciones que antes parecían simplemente abandonadas, pero que ahora tenían un peso mucho mayor. Había algo en la propiedad que necesitaba ser desentrañado, algo que parecía lamar casi con insistencia. En el despacho, una habitación antaño grandiosa con estanterías de madera maciza cubriendo las paredes, Kennu notó algo inusual. Mientras movía una pila de papeles desgastados, un sobre amarillo, sellado con cera casi intacta, le llamó la atención. Cogió el sobre, lo abrió con cuidado y encontró documentos escritos con una caligrafía que parecía pertenecer a otra época. Veamos qué tenemos aquí, murmuró, mientras escudriñaba el contenido. Los documentos detallaban sospechosas transacciones financieras, los nombres de poderosas familias de la región y fechas que se remontaban a décadas de oscuras actividades. A Kennu se le aceleró el corazón al ver un apellido que reconocía bien. El suyo. Esto no puede ser verdad, susurró, sintiendo una mezcla de sorpresa e incomodidad. Siguió leyendo, la información desentrañaba una maraña de secretos que implicaban negocios ilícitos, tratos por debajo de la mesa y un patrón de corrupción que parecía profundamente arraigado en aquella finca. Mientras hojeaba los papeles, algo más llamó su atención. Una carta, escrita a mano, con referencias a Emily. Las palabras revelaban que ella había estado recientemente en la mansión, posiblemente buscando esa misma información. Las notas mencionaban detalles de su investigación, sugiriendo que había averiguado más de lo que debía, y tal vez por eso tuvo que desaparecer. Kennu dejó los documentos sobre la mesa y se frotó la cara con las manos, intentando procesarlo todo. ¿Emily estaba implicada en esto? ¿Pero por qué? ¿Y cómo lo conecta todo? Habló en voz alta, como si el propio entorno pudiera darle respuestas. Mientras seguía explorando, encontró una caja fuerte escondida detrás de un cuadro que colgaba torcido de la pared. La caja fuerte, oxidada pero funcional, contenía más documentos y algunas fotos en blanco y negro. Una de ellas mostraba la fachada de la mansión en sus mejores tiempos, con un grupo de hombres vestidos de etiqueta en la entrada. Kennu reconoció uno de los rostros. Era el de un pariente lejano, alguien de quien había oído hablar,
pero nunca había imaginado que estuviera involucrado en algo tan oscuro. Dio un paso atrás, sujetando con fuerza una de las fotos. La sensación de que la mansión guardaba secretos directamente relacionados con su propia historia era ahora innegable. «Esto es más grande de lo que imaginaba», dijo, mientras sus ojos recorrían el despacho, como intentando ver más allá de lo visible. Ken-U, decidido a ir más allá de lo que había encontrado la mansión, decidió buscar la ayuda de alguien con experiencia en desenterrar verdades oscuras. Fue entonces cuando contrató a Marcus Sullivan, un investigador privado conocido por su habilidad para descubrir secretos que muchos preferirían mantener enterrados. A la primera reunión, Marcus llegó preparado, con un cuaderno y una determinación que reflejaba la del propio Ken-U. «Entonces, ¿quieres averiguar qué esconde esta mansión y cómo encaja Emily en todo esto?», preguntó Marcus, mientras se ajustaba las gafas y empezaba a hojear unos archivos que había traído. «Exactamente. Aquí está pasando algo mucho más grande, Marcus. Necesito entender qué llevó a Emily a desaparecer, y lo que es más importante, cómo puedo protegerla a ella y a los niños», respondió Ken-U, con voz firme, pero con evidente preocupación en los ojos. Marcus empezó a trabajar de inmediato, investigando registros antiguos, relacionando los nombres de las familias influyentes mencionadas en los documentos de la mansión y cruzando información con archivos públicos y confidenciales. Unos días después, se presentó en el piso de Ken-U con una expresión que mezclaba triunfo y aprensión. Keanu, siéntate. «Tienes que oír esto», dijo Marcus, mientras colocaba un montón de papeles y algunas fotos sobre la mesa. Ken-U se acercó y permaneció en silencio, esperando lo que iba a venir. Emily estaba investigando una red de corrupción que va mucho más allá de lo que imaginas. Incluye blanqueo de dinero, fraude inmobiliario e incluso sobornos a las autoridades locales. Se estaba acercando a algo grande, algo que pondría a mucha gente poderosa en el punto de mira de la justicia, explicó Marcus, señalando las pruebas. Ken-U hojeó los papeles, absorbiendo la información. ¿Pero por qué iba a dejar a los niños en la mansión? ¿Por qué no fue directamente a la policía? Marcus suspiró, como si hubiera esperado esa pregunta. Las pruebas sugieren que Emily estaba amenazada. Hay indicios claros de que descubrió información que podía destruir a esa gente, y ellos lo sabían. Dejarlos en la mansión fue una decisión difícil, pero en su mente, era el único lugar donde estarían fuera del radar. Fue una elección para proteger sus vidas. Ken-U se pasó una mano por el pelo, el peso de la situación se hacía cada vez más evidente. ¿Y Emily? ¿Dónde está ahora? Eso es lo que estamos intentando averiguar. Pero te seré sincero, Ken-U, cuanto más nos acercamos a la verdad, más peligroso se vuelve. Esta gente no se anda con chiquitas, advirtió Marcus, con expresión seria. Ken-U miró fijamente a Marcus, con el rostro resuelto. «No me echaré atrás, Marcus. Emily se lo jugó todo para proteger a sus hijos. No pararé hasta recuperar a esta familia, cueste lo que cueste». Marcus sonrió ligeramente, admirando la determinación de Ken-U. «Bueno, en ese caso, tenemos trabajo que hacer. La verdad no permanecerá oculta mucho tiempo». Ken-U respiró hondo, sabiendo que se adentraba en un terreno aún más peligroso. Pero para él, había algo más grande en juego. La búsqueda de Ken-U le condujo finalmente a una casa pequeña y apartada, rodeada de altos árboles que parecían ocultar el lugar del mundo exterior. Aparcó el coche y respiró hondo antes de salir. El lugar tenía un aire de sencillez, pero la tensión era evidente. Dentro de la casa, Emily estaba sentada en un viejo sillón, con las manos entrelazadas en el regazo, mientras Vivian, una mujer de aspecto cansado pero amable, preparaba té en la pequeña cocina. Cuando Ken-U entró, Emily levantó la vista y, por un momento, el silencio llenó la habitación. Sus ojos, marcados por el cansancio y las preocupaciones acumuladas, se encontraron con los de él, llenos de determinación. Ken-U se presentó y le contó a Emily todo lo que había pasado hasta entonces y por qué estaba allí, luego acercó una silla para sentarse frente a ella. «Emily, lo único que importa ahora es entender lo que está pasando. Los niños están a salvo conmigo, pero tenemos que resolver esto de una vez por todas». Ella bajó la mirada, respirando hondo antes de contestar. «No tuve elección. Dejar a Lily y Noah en esa mansión ha sido la decisión más difícil que he tomado nunca, pero era la única forma de mantenerlos alejados de esa gente». Vivian, que había permanecido en silencio hasta entonces, dejó el té sobre la mesa y miró a Emily con semblante comprensivo. «Le dije que era una locura, pero Emily siempre pensó en sus hijos ante todo». Emily asintió, con un brillo de dolor en los ojos. «Me amenazaban. No era seguro estar cerca de ellos. Sabía que si me pasaba algo,
Al menos ellos estarían escondidos en algún lugar que a nadie más le importara mirar. Kennu se inclinó hacia adelante, tratando de ofrecer apoyo. Emily, vi lo que dejaste en la mansión. Los documentos, las pruebas. Eso ayudará, pero necesitamos más. Tenemos que acabar con esto, de una vez por todas. Emily metió la mano en una pequeña bolsa que había junto al sillón. De su interior sacó una memoria USB y unos papeles doblados. Aquí tienes. Estas son las pruebas que conseguí reunir antes de que todo se viniera abajo. Esta memoria USB tiene registros de transacciones, nombres y fechas. Todo lo que hicieron para enriquecerse a costa de los demás. Pero hay una cosa más. Puso un sobre la mesa, con el nombre de Lily escrito con letra suave. Esta carta es para mi hija. Quería que ella supiera que nada de esto fue por casualidad, que todo lo que hice fue por ellos. Pero nunca he tenido el valor de dársela. ¿Puedes hacerlo por mí? Kennu cogió el sobre con cuidado, como si llevara algo precioso. Miró a Emily, con voz firme pero suave. Te prometo que esta carta llegará a manos de Lily. Y también te prometo que no pararé hasta desenmascarar a todos los culpables. Tú y tus hijos merecéis vivir sin miedo. Emily sonrió, pero era una sonrisa tímida, casi vacilante. Gracias, Kennu. No puedo agradecerlo lo sufficient. Solo espero que acabe pronto, para que podamos volver a ser una familia. Kennu asintió y miró a Vivian, que estaba visiblemente conmovida. Cuida de ella mientras resuelvo esto, le pidió, dejando claro con su tono que no aceptaría otra respuesta. Vivian asintió y puso la mano en el hombro de Emily en un gesto tranquilizador. No pasa nada. Aquí está a salvo. Kennu se levantó, sujetando con fuerza los documentos y la memoria USB. Al salir de la casa, sintió que el peso de la responsabilidad aumentaba, pero al mismo tiempo su determinación era más fuerte que nunca. La verdad estaba cerca de ser revelada, y no descansaría hasta haber garantizado la seguridad de Emily, Lily y Noah. En los días siguientes, Kennu y Emily pasaron horas planeando cómo actuarían, transformando el salón de la pequeña casa en un auténtico centro de operaciones. La mesa del comedor estaba cubierta de papeles, ordenadores portátiles y documentos con información que podía cambiar vidas o destruirlas. Kennu, con la calma característica que se gana la confianza en cualquier situación, hablaba por teléfono con un reputado abogado que había aceptado apoyar la causa. Necesitamos total discreción hasta que llegue el momento. ¿Entendido? No podemos correr ningún riesgo, dijo, mientras se paseaba de un lado a otro. Emily, a su lado, estaba concentrada, organizando las pruebas. Aunque estaba agotada, había una llama de determinación en su mirada. Miró a Kennu y levantó uno de los documentos. Estos nombres deben revelarse de una vez. Si algo se filtra antes, se protegerán y todo esto no servirá para nada, comentó, con voz firme pero cargada de ansiedad. Precisamente por eso vamos a involucrar a periodistas de confianza. Vamos a asegurarnos de que todo se sepa al mismo tiempo. Esto va a estallar como una bomba, Emily, replicó Kennu, deteniéndose a su lado y poniéndole la mano en el hombro en señal de apoyo. Tras alinear los últimos detalles, Emily por fin dejó escapar un suspiro. Esto tiene que funcionar, Kennu. No se trata solo de justicia. Se trata de dar a Lily y Noah una vida decente. Se lo merecen. Kennu asintió, con expresión seria pero cálida. Y lo tendrán. Prometo que nada les impedirá tener un futuro seguro. Unas horas más tarde, con todo en orden, Kennu llevó a Emily a su piso. Durante el trayecto, apenas pudo contener la emoción. Las semanas de incertidumbre, el miedo constante y el insoportable anhelo parecían pesar aún más a medida que se acercaban. Cuando se abrió la puerta del piso, Lily estaba sentada en el sofá con Noah en el regazo. Cuando vio a Emily, sus ojos se abrieron de par en par y el tiempo pareció detenerse por un instante. ¿Mamá?, preguntó, con la voz entrecortada entre la sorpresa y la emoción. Emily dejó caer el bolso al suelo y abrió los brazos. Lily, mi amor. Lily dejó caer todo lo que llevaba en las manos y corrió hacia su madre, arrojándose a sus brazos con una fuerza que casi hizo perder el equilibrio a Emily. Creí que no volvería a verte, dijo Lily, con las palabras interrumpidas por los sollozos que se le escapaban mientras enterraba la cara en el hombro de su madre. Emily la abrazó con fuerza, como si quisiera compensar todos los días que habían pasado separadas. Nunca dejé de pensar en ti, ni siquiera por un segundo. Me prometí a mí misma que volvería, y aquí estoy, le respondió, con la voz entrecortada por las lágrimas. Mientras tanto, Noah, aún en brazos de Lily, esbozó una sonrisa al oír la voz de Emily.
Extendió las manitas hacia su mamá, murmurando sonidos que solo él entendía, pero que llevaban todo el amor que sentía. Emily lo cogió en brazos y lo acercó a Lily, con lágrimas en los ojos y besos en la frente. Kenú, de pie junto a la puerta, observaba la escena en silencio con una discreta sonrisa. Era un momento de alivio y reconexión, algo que él sabía que aquella familia se merecía desde hacía mucho tiempo. Mientras Emily abrazaba a sus hijos, susurrándoles palabras de amor y consuelo, Kenú sintió que, a pesar de los retos que aún estaban por llegar, aquella era una victoria que nadie podría arrebatarles. Con las revelaciones sobre la mansión en los titulares y los culpables enfrentándose por fin a las consecuencias de sus actos, Kenú miró la propiedad con otros ojos. Lo que antes había sido un símbolo de decadencia y corrupción ahora parecía un espacio lleno de posibilidades. La mansión necesitaba un nuevo propósito, algo que borrara el oscuro pasado y creara una nueva historia para el lugar. Transformémosla, dijo dirigiéndose a un grupo de arquitectos y especialistas que se habían reunido en el lugar. Este lugar ha albergado secretos y dolor durante demasiado tiempo. Es hora de hacer algo positivo, algo que realmente marque la diferencia. El proyecto que tenía en mente era algo más que una simple renovación. Kenú quería dar a la mansión un propósito que resonara con las historias de Emily, Lily, no hay tantos otros niños que se enfrentan a dificultades. Decidió convertirla en un refugio para niños desfavorecidos, un lugar donde pudieran encontrar seguridad, amor y la oportunidad de empezar de nuevo. La construcción comenzó de inmediato. Equipos de trabajadores pasaron días despejando los jardines, restaurando las paredes desgastadas y devolviendo el brillo de las viejas lámparas de araña que ahora iluminarían un futuro lleno de esperanza. Kenú se esforzó por estar presente en todo momento. Supervisó las obras, habló con los arquitectos e incluso ayudó con pequeños detalles. Para él, era una misión personal. Meses después, la mansión estaba irreconocible. Lo que antes había sido un lugar oscuro y silencioso, ahora resonaba con las risas de los niños que corrían por los pasillos. El jardín, antes descuidado, se había transformado en un espacio vibrante, lleno de flores y juguetes, donde los más pequeños jugaban libremente. Las salas que antes albergaban oscuras reuniones estaban ahora ocupadas por clases de arte, música y lectura. Durante la inauguración del refugio, Kenú pronunció un discurso que emocionó a todos los presentes. Esta mansión fue una vez un lugar que albergaba oscuros secretos, pero hoy es un símbolo de transformación. Este espacio pertenece a estos niños, a su futuro. Cada sonrisa que veis aquí es la prueba de que el pasado no tiene por qué definir lo que tenemos por delante. Aplaudido calurosamente, se alejó para observar a los niños jugando. Uno de ellos, una niña de pelo rizado y gran sonrisa, corrió hacia él y le cogió la mano. ¿Has hecho todo esto por nosotros?, le preguntó, con la inocencia de quien aún está aprendiendo a entender el mundo. Kenú sonrió, arrodillándose a su altura. En realidad, solo ayudé. Vosotros sois los que vais a dar vida a este lugar. La mansión, antes sumida en el silencio y el abandono, ahora latía con energía y vida. Se había convertido en un refugio para quienes más lo necesitaban, un lugar donde el oscuro pasado daba paso a un futuro lleno de posibilidades. Kenú encontró un propósito renovado al ayudar a Emily a reconstruir su vida junto a Lily y Noah. Después de todo lo que habían vivido juntos, los lazos que se habían formado entre ellos se habían vuelto irrompibles. Aunque Emily y los niños vivían ahora en un lugar tranquilo y seguro, Kenú nunca se alejó del todo. Siempre que su agenda se lo permitía, iba a visitarlos, a menudo con pequeños regalos o simplemente para compartir momentos sencillos pero significativos. Un día, durante una visita, Kenú llegó con una gran caja en las manos. Lily, al verle entrar, corrió hacia él con una sonrisa radiante. ¿Qué es eso, Kenú?, le preguntó, curiosa. Solo algo para el mural de arte más famoso de la ciudad, bromeó él, entregándole a la niña un juego completo de materiales de dibujo y pintura. Lily saltó de alegría, mientras Emily, observando la escena, sacudía la cabeza con una sonrisa. Estás malcriando a estos niños, dijo Emily, cruzándose de brazos, pero con la gratitud evidente en su voz. Kenú se rió, mientras ponía a Noah en su regazo y lo mecía suavemente. No te preocupes, solo estoy invirtiendo en el futuro. Algún día, estos dibujos valdrán una fortuna. Estas visitas se convirtieron en una costumbre, y cada vez que Kenú entraba por la puerta, la casa parecía llenarse aún más de energía. Traía cuentos, jugaba con los niños y ayudaba a Emily a planificar los siguientes pasos de su viaje. Más que un amigo, se convirtió en una especie de mentor para la familia, alguien en quien todos confiaban. Mientras tanto, la mansión que había transformado también florecía. El espacio, antes marcado por un silencio opresivo,
se había convertido en un lugar vibrante donde las risas y las conversaciones llenaban los pasillos. Niños de distintas procedencias encontraban no solo cobijo, sino oportunidades. Kenu, a pesar de sus compromisos profesionales, se esforzaba por participar activamente en el funcionamiento del centro. Hablaba con los profesores, seguía los proyectos de los niños y participaba en actos comunitarios. Durante una de estas visitas, un niño se le acercó y le cogió de la mano. Kenu, ¿puedes jugar a la pelota con nosotros? Él sonrió, dejando a un lado los papeles que llevaba. Por supuesto. Pero te lo diré enseguida, soy mejor en las películas que en el campo, bromeó, provocando las risas de los niños. El impacto que tuvo la mansión en la comunidad fue evidente. Los padres vinieron a darle las gracias, los voluntarios se ofrecieron a ayudar y, lo más importante, los niños encontraron un lugar donde se les veía, escuchaba y valoraba. Kenu sabía que el verdadero éxito del proyecto no estaba en los muros restaurados ni en el impecable jardín, sino en las vidas que se transformaban cada día. Al final de otra visita, Emily le acompañó hasta la puerta. Kenu, ya has hecho mucho por nosotros y por estos niños. No sé cómo pagártelo. Él sonrió, ajustándose la chaqueta antes de salir. Ya lo has hecho, Emily. Cada sonrisa, cada carcajada que oigo aquí o en la mansión es todo lo que podría pedir. Mientras caminaba hacia su coche, Kenu sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No se trataba solo de lo que había hecho por Emily, Lily, Noah o los niños del refugio. Se trataba de lo que ellos habían hecho por él, demostrando que, al final, el mayor tesoro de la vida reside en los vínculos que establecemos y en la forma en que utilizamos nuestros dones para influir en la vida de los demás.